Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo desde la Torre de Torrent, que voy a subir a la terraza porque me han dicho que desde ahí voy a poder ver prácticamente toda la ciudad en la que se celebra el Festival Torrent Histórica. De hecho, estoy pensando que a lo mejor incluso veo cómo se acercan Espido Freire y Carlos Fidalgo, que he quedado con ellos aquí. Así que mientras llegan, ¿qué te parece si te cuento algunas cosas sobre la torre? Venga. Esta torre es islámica y, como tantas otras torres, se ha utilizado con un montón de finalidades distintas a lo largo de la historia. Su primer uso fue defensivo. La torre formaba parte del cinturón defensivo de la ciudad de Valencia, pero más tarde se utilizó también como prisión, como almacén, se le unió un porche del que ya no quedan restos. En fin, que aquí cada cual ha utilizado la torre como mejor le venía, vamos. Y ahora, como de momento no estamos en guerra y no necesitamos la torre para defendernos, puedes venir aquí, en vez de para disparar cañonazos, para quedar con tus coleguis escritores, por ejemplo, que es lo que he hecho yo con Espido Freire. No sé si sabías que Espido, además de escritora, es una apasionada de la historia. Ella ha escrito sobre los zares rusos, sobre la Castilla medieval, sobre la Inglaterra victoriana. Es que, claro, ¿cómo no iba a estar Espido invitada a Torrent Histórica? Durante mucho tiempo se consideró que el libro era una especie de memorial de la voluntad del autor y que el lector tenía que acercarse a él, a ellos, ¿no? Al autor y al libro, con una cierta reverencia para intentar descifrar qué estaba ocurriendo. Creo que una visión mucho más moderna y que tiene mucho más que ver con nuestro entendimiento ahora de los sistemas de comunicación es que el libro es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre alguien que quizás haya muerto ya y haya dejado unas ideas determinadas y entre alguien que todavía no ha nacido, pero que se acercará a esa historia o esa argumentación. No tiene por qué ser ficción, no tiene por qué ser novela. Y a mí me gusta esa idea de tender un puente entre una generación y otra, entre una lengua y otra, entre un cerebro y el otro. Me resulta además muy tranquilizador, porque significa que lo que estoy haciendo ahora hay que hacerlo con calma y hay que hacerlo bien, porque la intención es que dure mucho. Y también me tranquiliza porque me da la impresión de que quienes vengan después, si les interesa lo que yo narro, tendrán herramientas muy distintas para conocer mejor mi intención y para aplicarlo a su vida y a sus momentos. El gran problema que tiene la literatura es que con el tiempo se van reforzando algunas de las virtudes del escritor, pero se van agudizando todos los defectos. Entonces, aquello que cuando éramos jóvenes pensábamos que podíamos abarcar sin problema, según vamos envejeciendo nos damos cuenta de que es parte de nosotros y que no nos va a abandonar jamás. Y en mi caso, eso tiene mucho que ver con en su parte negativa, la ambición, y en su parte positiva, el deseo de compartir todo aquello que yo conozco, poseo o tengo. Mi gran preocupación durante muchos años fue aprender de los géneros distintos y ahora prácticamente he abarcado todos. Ya sé cuáles me interesan más y cuáles me interesan menos. Y lo que continúa siendo un desafío es adaptar el ideal que está en mi cabeza, que tiene mucho que ver con el humanismo clásico y que tiene mucho que ver con un concepto relativamente tradicional del conocimiento, con el momento actual, con las nuevas tecnologías y con la difusión de ese conocimiento. Creo que es posible hacerlo, creo también que conlleva mucho trabajo, creo que no es posible hacerlo en solitario. Aquí tenemos que hablar de comunidades educativas, sociales, institucionales y privadas. Y en ese sentido creo que hay mucho por hacer y que me interesa mucho hacerlo y que puedo aportar visiones nuevas y visiones antiguas, que también son importantes. Durante muchos años se ha despreciado el conocimiento de las humanidades porque se consideraba poco productivo. Y en una sociedad manejada principalmente por hilos económicos y por hilos de productividad inmediata, el conocimiento más clásico no producía, según decían, más que profesores y más que personas que aspiraban a sacar una oposición. A mí aquello me parecía muy humillante y sobre todo muy injusto, porque me daba la impresión de que estábamos olvidando que las bases del conocimiento no siempre y no solo provenían de la ciencia, sino que cuando estamos hablando de la filosofía, estamos hablando aún de los enormes huecos que el ser humano tiene y que no pueden ser solventados con únicamente lo práctico y lo pragmático. Y de hecho, en los últimos meses hemos podido comprobar que tanto la filosofía como la psicología, como todas las artes que nos llevan a la evasión han sido de gran ayuda. Con el tiempo,
creo que estamos empezando a situarnos en una sociedad en la que si no existen unas bases clásicas y unas bases de conocimiento de otras características, somos manipulables, ignorantes y volubles. Y eso, que puede resultar muy interesante para ciertos poderes, no lo es para el individuo. Hay un anhelo en muchas almas humanas, no en todas, en muchas, que no se satisface únicamente con el dinero y con la seguridad, que tiene que ver con el aprendizaje, con el conocimiento, con una pregunta que se hace y que se formula hacia atrás, a ver si hay algún sabio ya fallecido que la respondió, y hacia adelante, a ver si hay alguien más iluminado que nosotros que es capaz de abrir una cierta esperanza en esta oscuridad en la que nos movemos, ¿no? Y en la que nos movemos desde el principio de los tiempos. Las grandes preguntas no han sido hasta ahora solventadas por la ciencia, sí han sido imaginadas o intuidas por cualquiera de las artes clásicas. La idea de trascender y la idea de convertirnos en algo más glorioso que nosotros mismos está íntimamente entrelazada con el arte, con la literatura y con la historia. Y creo que eso, al menos de momento, así continuará. Y por lo tanto no convendría despreciarlo. Cuando descubrimos esa forma común, esos arquetipos en los que nos movemos los humanos, hay algo en nosotros que se revela. ¿No somos únicos? ¿Cómo? Que yo, que me he esforzado tanto en ser diferente y original, estoy sintiendo exactamente lo mismo que alguien sintió en el tiempo en el que Shakespeare tuvo que retirarse porque había peste en Londres, pero ¿cómo puede ser? Hay un alivio al conectarse con esa emoción humana general y hay una sensación de profunda humillación, porque ¿dónde quedo yo entonces? ¿De verdad solamente soy eso? ¿Solamente soy una mota de polvo? A mí me parece en estos momentos que documentar el momento en el que nos encontramos es interesante. Y la mayor parte de esa documentación será audiovisual, no quedará escrita de la manera en la que quedaba en 1950 o de la que quedaba en 1900. Entonces, mientras esto se va aclarando, si es que se aclara, pensábamos hace 20 años que se aclararía y se ha convertido en algo mucho más complejo, probar a dónde me lleva cada una de esas vías me interesa muchísimo. El teatro, sin duda, lo audiovisual, sin ningún tipo de duda, las redes y las conexiones sociales, absolutamente implantado, sin olvidarme de la radio, de la tele, de los medios de comunicación convencionales y de las conferencias y cursos. Yo escribo de aquello que no puedo solventar con lo racional y de aquello que en un momento u otro me resulta increíble, me resulta imposible de asimilar. Y para abarcar eso que es tan inmenso y muchas veces tan profundo, necesito metáforas, necesito historias que lo minimicen y que lo conviertan en algo alcanzable e inteligible tanto para mí como para quien me rodea. Y principalmente podría resumirlo en la maldad. Enfocamos, creo que con una gran torpeza, las campañas de animación a la lectura. Y también me da la impresión, no es que me dé la impresión, los hechos lo confirman, estamos errando por completo en animar a los jóvenes a leer cuando el sistema educativo y laboral impide que a partir de los 16 años continúen leyendo por disfrute y comiencen lecturas especializadas. Entonces, ¿a quién no le interesa este tipo de cosas? Habría que preguntárselo. ¿A quién sí que le interesa? Yo realizo campañas de animación a la lectura a jóvenes y a niños constantemente, con el mismo resultado. A los 16 años tienen que comenzar a estudiar porque han de superar una serie de notas, una serie de accesos o hay un abandono escolar. Y por lo tanto, ahí, con los universitarios por un lado, con los profesionales por otro y con quienes han asumido que los estudios y que la forma de educación convencional no es para ellos, tenemos mucho camino por abrir, ya que no vamos a poder cambiar la sociedad tal y como la hemos entendido. No sé si te lo había comentado, pero es que la torre de Torrent tiene 5 pisos más la terraza. Y yo, claro, entre bajar a por Espido, subir a ver las vistas, bajar a leer los paneles del museo, subir otra vez a ver las vistas, pues claro, pero es que desde la terraza la verdad es que las vistas son increíbles porque se ve la Plaza Mayor de Torrent, que es donde llega la Reina del Encuentro cada domingo de Gloria.
He descubierto que desde el siglo XVII todos los años se escoge de entre las hermandades de Torrent la reina del encuentro, que es la persona encargada, la mujer encargada de llegar a la Plaza Mayor con un estandarte que luego va a dejar sobre la imagen del Cristo resucitado. Igual Carlos Fidalgo sabe algo de esto y si no, bueno, pues ya se lo contaré yo. Si me acuerdo, claro, después de preguntarle todo lo que quiero saber sobre su última novela, que se titula Estuca y que va sobre los bombarderos que se utilizaron durante la Guerra Civil Española. La guerra se ha contado siempre desde un punto de vista épico. Se ha hablado de la gloria tradicionalmente, tanto en el cine como en ciertas obras de la literatura. Y lo que hay que hacer es precisamente contarle a la gente lo que es una guerra, que es miseria, dolor y muerte, y sobre todo por respeto a las víctimas. A mí me cabrea mucho todavía que haya cierto cine, sobre todo, que glorifica y que pone el acento en la épica, porque nos están vendiendo una historia falsa. La guerra es un trauma que arrastran los soldados cuando vuelven a casa. Entonces, bueno, es verdad que la literatura, ya desde aquellas novelas de Sin novedad en el frente, de Remarque, y bueno, novelas incluso de Hemingway, aborda con más profundidad ese trauma de la guerra. Ha sido un tabú, aunque es algo, las violaciones de mujeres como arma de guerra, como castigo y como botín, ¿no? Es algo que ha acompañado al hombre en todas las guerras, ya desde, yo qué sé, desde la antigüedad, desde los griegos y los romanos, ¿no? Es algo que en los últimos años se está rompiendo como tabú. Me refiero sobre todo a la Segunda Guerra Mundial, cuando se aborda lo que les ocurrió a las mujeres alemanas, por ejemplo, a manos de los rusos. Eso se empezó a saber muy pronto, aunque no se hablaba con toda la profundidad que debía el tema, y últimamente se está descubriendo y se está comentando que eso no fue un comportamiento y una estrategia propia solo de los soldados rusos que se querían vengar de las barbaridades que habían cometido los nazis durante la invasión de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, sino que también fue un comportamiento muy común en soldados norteamericanos e ingleses que también invadieron Alemania por la parte del oeste. ¿Que un hombre hable de esto? Pues la pregunta no debería ser ¿por qué hablo yo de esto ahora?, sino ¿por qué no se había hablado antes? Esa vertiente industrial de la guerra, que en la Primera Guerra Mundial fue la primera guerra con armamento poderoso, armamento de hierro, ¿no? Se crearon los tanques, la aviación comenzó a funcionar como arma de guerra. Las guerras ya dejaron de ir a caballo la gente, de ir caminando para moverse en camiones, en trenes. Todo ese crecimiento exponencial, porque es un crecimiento exponencial de nuestra capacidad de matar, me resulta fascinante porque es horrible, ¿no? Y de alguna forma hay que alertar de eso. Siempre digo que me atrevo a fabular de la guerra porque no me atrevo a ir a informar de una guerra, ¿no? Hay que tener... hay que ser de otra pasta para meterse en una guerra y contarla bien. Tengo algún amigo fotógrafo que ha estado en Afganistán, en Irak, y ha cubierto conflictos muy complicados que han puesto en peligro su propia integridad, y son gente a la que admiro, pero como te digo, me siento más libre utilizando todos esos elementos del periodismo y metiéndolos en una ficción, porque creo que puedo contar de alguna forma la realidad sin meterme en el género periodístico. Si la realidad no encaja con esa leyenda, pero la leyenda es positiva, pues vamos a contar la leyenda. Si escarbáramos con la rigurosidad actual a determinados sucesos históricos antiguos, pues veríamos que igual no fueron exactamente lo que son. Me viene también a la cabeza un poco, pues, sobre hechos actuales, pues esa capacidad que tienen, por ejemplo, los británicos de convertir una derrota en una victoria, en algo épico, ¿no? Y pasó, por ejemplo, con Dunkerque, ¿no? Lo que fue un desastre para las tropas aliadas, encerrados en una bolsa, con los alemanes empujándoles hacia el mar, lo convirtieron en una victoria moral y en una victoria que reanimó la lucha contra Hitler y contra los nazis en el momento en el que consiguieron, pues, recuperar y embarcar a 3/4 partes del cuerpo expedicionario británico. Pues nada, aquí estaba yo a ver si veía a alguien bailar el baile de Torrent, que me han dicho que también se baila en la Plaza Mayor,
pero no veo a nadie, la verdad, que lo baile hoy. Lo que sí que me han contado es que el Ball de Torrent tiene su origen, como muchas otras festividades, en una crítica al poder, a las autoridades, en este caso a los virreyes, de quienes se hacía como una especie de parodia teatral. Después los torrentinos ejecutaban diferentes danzas y bueno, pues una cosa llevó a la otra y al final nació el Ball de Torrent. Pero bueno, como veo que hoy nadie se anima a bailarlo en la plaza, casi que me voy a despedir de ti y te dejo con las vistas, que a lo mejor tú sí que alcanzas a ver algún danzarín en un balcón.